El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Estamos, amados, estudiando Mateo capítulo 24 de manera textual en nuestra cápsula profética. Y hoy vamos a leer el versículo 29 y 30 para nuestro estudio de hoy, que he llamado la señal de su venida en gloria. Antes quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, qué privilegio tan grande poder acercarnos a tu palabra. Qué maravilloso, mi Señor, es saber que el final de los tiempos está a la puerta. Y qué hermoso saber que el anhelo de tu corazón es que nosotros, tu iglesia, estemos preparados, apercibidos para lo que está por venir sobre la tierra. Oro, Señor, para que tu palabra fluya y podamos juntos ser edificados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo 24, 29 y 30 dice la palabra de Dios. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea Dios. Como ya hemos visto en los temas anteriores y estamos cuadrándolo todo, hemos observado que este evento sucede inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así comienza el versículo. Lo que implica que estos acontecimientos sucederán como el preludio de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero ¿cuál será la señal? Nuevamente tendremos que remitirnos a la palabra para tratar de entender esta parte tan importante. Recordemos que en el Antiguo Testamento se le dio a Israel la Shekinah de Jehová nuestro Dios, que era una gloriosa manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Algo tan asombroso, extraordinario y maravilloso y sobrenatural que no pudo contemplar ningún otro pueblo, ni ninguna otra nación, ni siquiera nosotros, que somos la iglesia. Esa manifestación gloriosa, sobrenatural y espectacular, recordamos que se situó sobre el tabernáculo de reunión o la tienda que albergó el santuario de los israelitas en el desierto, y que primero acompañó todo el peregrinar del pueblo de Israel a través del desierto en una columna de fuego en las noches para calentarlos y en una columna de nube para guiarlos en ese peregrinar. Más tarde esa gloria posó sobre el templo de Jerusalén construido por Salomón. Pero a causa del pecado del pueblo de Israel, la Shekinah de la gloria de Dios abandonó la nación. Cuando Cristo vino por primera vez, hemos de recordar que dejó a un lado su deidad
y siendo Dios, se despojó de sus privilegios o facultades, se despojó de su gloria para habitar en la nación de Israel. Aunque Juan el Evangelista en el capítulo 1, vamos a mirarlo, San Juan 1:14, nos dice lo siguiente, o dijo más bien lo siguiente, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lo que implica que al haber venido Jesús a la tierra en algunas ocasiones, esa gloria pudo contemplarse, como evidentemente tú y yo sabemos que ocurrió en el monte de la transfiguración. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, en su venida, tú y yo podemos estar seguros de algo, de que esa gloria y ese esplendor una vez más va a ser visible sobre las naciones de la tierra cuando el Señor aparezca. Y esa será la señal que describe Mateo 24 como la señal del Hijo del Hombre, que aparecerá como un evento extraordinario y maravilloso, resplandeciente y maravilloso, cuando nosotros juntamente con Él vengamos en las nubes del cielo al final de la gran tribulación. Las palabras de Mateo 24 que siguen para tratar de describir al Señor descendiendo sobre la tierra, dice claramente que será con poder y gran gloria. Este será su regreso para establecer su reino de 1000 años. Y en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos escogidos, indudablemente citados en este versículo, son la nación de Israel. Probablemente habrá muchos santos también que habrán escapado del anticristo y que habrán sido guardados por el Señor durante este terrible periodo de la tribulación, pero esencialmente estos escogidos hacen referencia al pueblo de Israel. Todos sabemos que los profetas del Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a todos los judíos de nuevo a su tierra. Milagro que comenzó en 1948, pero que indudablemente se cumplirá de manera perfecta cuando Cristo regrese por segunda vez para establecer su juicio sobre la tierra al final de la tribulación. En un breve paréntesis, es entonces importante recordar, amados, que estos escogidos no son la iglesia. Pues tú y yo como iglesia de Cristo seremos removidos de la tierra para reunirnos con el Señor en el aire antes de los 7 años de la tribulación que viene sobre la tierra. Y es muy importante notar que los ángeles no están relacionados con la reunión que tú y yo como iglesia tendremos con Cristo. Pues es el Señor mismo en persona quien viene en las nubes del cielo para recibir a su iglesia, acompañado del sonido de una trompeta y de una voz que sonará como la voz de un arcángel poderoso. En ese evento, Él no necesitará la ayuda de los ángeles para recoger su iglesia. Murió por ella y la reunirá y la tomará a sí mismo y la arrebatará hasta el tercer cielo de nuestro Dios, donde tú y yo sabemos
que pasaremos por el tribunal de Cristo y luego por las gloriosas bodas del Cordero antes de regresar con Él al final de los 7 años. Cuando en este versículo, amados, hemos leído que los ángeles reunirán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra, entonces podemos estar seguros de que está hablando sin duda alguna de la nación de Israel. De más que también es interesante recordar que los ángeles actúan como servidores y han estado en múltiples ocasiones asociados con la nación de Israel. Así que, continuando con el tema tan maravilloso, dice el versículo 32 y el 33. Vamos a leer. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Desmenucemos desde el versículo 32. La primera parte dice: de la higuera aprended la parábola. Las hojas en el árbol de higuera aparecen, y cuando aparecen inmediatamente sigue el verano, la estación del verano en el pueblo de Israel. Así que cuando usted ve las hojas, usted sabe entonces que el verano está cerca. Ahora todos sabemos que la higuera es un árbol común en la nación de Israel. Es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente como una descripción de la abundancia de la tierra. Pero a veces los higos y la higuera también son usados como símbolos o imágenes. En pasajes como Jeremías capítulo 24 del 1 al 10, que yo te recomiendo que lo leas, porque por el tiempo no alcanzaríamos a hacerlo. Pero también, por ejemplo, Oseas 9:10 utiliza higos o higueras como representación de Israel. Ese texto lo vamos a leer. Oseas capítulo 9 versículo 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Aquí encontramos en ese texto uvas e higueras, refiriéndose indudablemente al pueblo de Israel. Sin embargo, la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento sobre la higuera son simplemente usadas como un ejemplo de bendición para la agricultura. Esto indica entonces, y parece, que la referencia que Jesús hace aquí no trata tanto sobre el higuerismo de la higuera, valga la redundancia, sino de la forma en que la higuera sigue ciclos de crecimiento confiables relacionados con las estaciones. De tal manera que dice que cuando las hojas aparecen, el verano, que es una estación, está cerca. Y eso se hace evidente cuando comparamos este texto con Lucas, vamos a hacerlo, capítulo 21, Lucas 21, versículo 29 al 31. Hace referencia al mismo pasaje de otra manera. Dice aquí: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo,
sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es el mismo texto, en otras palabras, en el Evangelio de Lucas. El texto de Mateo dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Lo que implica que Jesús aseguró que cuando estas señales aparecieran, como Él las predijo en los versículos anteriores, la abominación desoladora, seguida por la gran tribulación y seguida por esta abundancia de señales en los cielos, sería plenamente evidente entonces su regreso a la tierra. Históricamente, cuando la higuera echa brotes, hay un resultado entonces inevitable, y es que el verano está cerca y que el fruto viene juntamente con el verano. De la misma manera entonces, amados, cuando las señales son vistas por aquellos que están en ese tiempo, en el periodo de la tribulación de la nación de Israel, la venida de Jesús en gloria será absolutamente un hecho, un acontecimiento real. Lo más maravilloso es que Jesús no vendrá solo, sino que viene con su iglesia. Y eso es algo que tú y yo debemos tener plena confianza, porque es algo seguro e inevitable. Es verdad, amados, sin embargo, que incluso en nuestro tiempo, las higueras todavía siguen creciendo en Israel. A pesar de todo lo que ha sucedido con ese pueblo y en esa zona de tanto conflicto, siguen habiendo higueras cuyos frutos tú y yo sabemos que son los higos. Así que cuando alguien visita Jerusalén puede ver huertos de higueras al norte de la ciudad y muchos viñedos al sur también de la ciudad de Jerusalén, especialmente en la región que se encuentra al sur de Belén, que está lleno de viñas, lo que implica que uvas e higueras está siempre relacionado proféticamente por Dios con la nación de Israel. Y es que las higueras y las vides, entonces podemos decir que son una marca de identidad de ese país. Y creo firmemente que el Señor utilizó la higuera como un símbolo profético de aquella tierra. Por tanto, indudablemente, todo este capítulo 24 está haciendo referencia al pueblo de Israel. Amados, antes de los anuncios del juicio que se aproxima sobre la tierra, el Espíritu Santo trae a nosotros una voz, y es la voz del apóstol Pablo, quien en su segunda carta a los Corintios, y yo quisiera que lo leyéramos, segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 2, dice, bueno, el versículo 1, leámoslo también, dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amados, el Espíritu Santo quiere recordarnos hoy a ti y a mí los tiempos que estamos viviendo. Todo esto que ocurre en Europa,
entre Rusia y Ucrania no es una casualidad. Estamos al borde, dicen los entendidos, de una tercera guerra mundial. Y hoy, en medio de un mundo catastrófico como el que estamos viendo, no podemos dejar de recordar y de recordarle a la gente que lo que opera hoy es el amor y la gracia de Dios. Y entender, amados, que es Dios quien toma la iniciativa. Nosotros somos colaboradores, testigos, proclamadores de esta verdad. Pero es Dios mismo quien toma la iniciativa en la salvación de las personas. Todo esto para decirles, amados, que entonces la tarea tuya y la mía hoy es amar y bendecir. La tarea tuya y mía es hablarle a un mundo en decadencia, en crisis, del inmenso amor de Dios. Del inmenso amor de Dios con el cual nos amó. Amó al mundo entero. No fue solamente a su iglesia, sino dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y ante ese acto soberano de Dios, tú y yo tenemos que enseñarle a las personas y entender nosotros mismos que por su gracia Él está salvando diariamente a aquellos que Él conoció, que Él escogió por su presciencia y su sabiduría desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no estamos hoy en Cristo por casualidad, o porque un hermano vino y nos habló del Señor, etc. No. Tú y yo estamos en Cristo porque fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que permanecemos en Él. Y no podemos olvidar que estas palabras fueron inspiradas por el profeta Isaías. Cuando él dice, en tiempo propicio, dice literalmente, te escuché y en el día de salvación te socorrí. Amemos con amor eterno a los que nos rodean. No dejemos de ser testimonio cada día de estos acontecimientos maravillosos. Recordemos que Cristo viene en breve por su iglesia. Y que tú y yo necesitamos estar apercibidos, pero también necesitamos estar hablándole a las personas de este evento extraordinario y glorioso. Pues como dice el profeta, he aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora el día de salvación. No nos preocupemos por quién o cuál, no. Hablemos la palabra de Dios. Confesemos la verdad, que el resultado es la obra del Espíritu Santo. Son las cosas que tú y yo no podemos hacer. Nosotros podemos predicar, podemos hablar, podemos enseñar. Pero únicamente el Espíritu Santo es el que puede perfeccionar esa obra en aquel o aquella persona que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo y que eligió para esta hora extraordinaria que estamos viviendo. Iglesia, somos privilegiados porque estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Así que, entendiendo esta verdad, estamos preparados, estamos listos. Hay en nosotros un espíritu diario de arrebatamiento. Unidos con toda la Iglesia universal de Jesucristo, que es su cuerpo, juntos clamamos, sí, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Pero sabemos que hay muchos a nuestro alrededor que también necesitan escuchar este mensaje.
Así que, amados, indudablemente no hemos terminado nuestro tema. Debemos continuar hacia adelante. Pues el versículo 34 de Mateo 24 dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a la generación que vive el periodo de la tribulación en su época. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que implica, amados, que esto tiene el sello divino, que lo que la palabra nos dice y nos enseña es real y es verdadero. Pero nos advierte, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso, aunque decimos que el tiempo está cerca, que el final de los 2000 años de la era de la iglesia está por culminar, no podemos poner una fecha exacta, sino estar preparados diariamente. Porque puede ser hoy, puede ser esta noche o mañana. Eso tú y yo no lo sabemos. Pero sí sabemos que necesitamos estar apercibidos y estar listos para este evento maravilloso y glorioso. Para que cuando el Señor venga por su iglesia, como dice el apóstol Juan, no nos alejemos de Él avergonzados. Seguiremos adelante viendo entonces ya cómo el Señor explica estos eventos que anteceden su venida gloriosa al final de los 7 años de la tribulación, y que tienen que ver también mucho con el mensaje a la iglesia. De eso hablaremos entonces en el próximo tema. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Querido Dios, muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder ir haciendo estos estudios textuales de la Escritura. Gracias porque son los eventos proféticos los que anuncian tu venida maravillosa. No solamente al final de la tribulación para Israel, sino hoy para nosotros, la iglesia, que estamos viviendo el último día del tiempo en el cual esperamos que tú vengas para arrebatarnos y levantarnos contigo al cielo. Gracias, Dios, por mi hermano, mi hermana, por mis amigos, por todos los que me escuchan. Gracias por todos los que me escriben. Gracias por todos los que hacen preguntas. Gracias, Señor, por tu iglesia preciosa, a quien podemos llegar por tu misericordia a través de estos medios audiovisuales que tú permitiste para que pudiésemos predicar masivamente tu evangelio. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu, en el nombre precioso de Cristo. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo y no se pierdan la próxima cápsula profética. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.